Sabe que este texto nos hace recordar algunas cosas que nuestro Señor tenía que hacer a manera de preparación antes de, sobre todo, su venida. Cuando el Señor Jesús iba a venir en carne, Él, antes de su venida, hizo los preparativos correspondientes. Vamos a leer ahí en Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, verso 4, hermanos. Malaquías capítulo 4, verso 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta parte de la escritura nos habla de lo que el Señor Jesús o de lo que nuestro Dios iba a hacer antes de su venida aquí a la tierra. Dice la escritura que antes de que Jesús viniera a la tierra por primera vez en carne, Él iba a enviar al profeta Elías para hacer que el corazón de los hijos se volviera a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Lo iba a enviar para preparar camino al Señor. Lo iba a preparar para hacer que el pueblo del Señor tuviera un corazón bien dispuesto. En Lucas, vamos a leer esta parte de la escritura en Lucas. La escritura nos dice lo siguiente. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del verso 13 al verso 17. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿qué, hermanos? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿qué, hermanos? Bien dispuesto. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús vino a la tierra, no llegó de sorpresa, no llegó sin antes hacer preparativos. Jesús quería venir y encontrar el corazón de su pueblo bien dispuesto. Amén. No quería venir y encontrarlos indispuestos. Yo no siento, no, pues no, yo mejor me voy a esperar. No, el Señor quería venir y encontrar un pueblo bien dispuesto. Como si dijera el pueblo: bendito el que viene en el nombre del Señor. O como lo dice Apocalipsis respecto de la iglesia y del Espíritu. El Espíritu y la iglesia dicen:
ven, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Mi corazón está dispuesto. Si el pueblo no tenía un corazón bien dispuesto, cuando el Señor viniera en carne la primera vez, dice Malaquías, ¿puede ser que yo los hiera con maldición? Sí dice así, ¿verdad? La Escritura nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el Señor siempre, normalmente cuando anuncia su venida, Él toma preparativos. Pablo era un hombre que continuamente visitaba las iglesias y él hacía preparativos para no llegar simplemente de sorpresa. Y el Señor vino y realmente a los que encontró dispuestos los llenó de bendición, y fue una grande dicha para esas vidas el por fin recibir aquel que estaban esperando. Dijo Felipe a Natanael, ven, hemos hallado al Mesías. Ese Mesías de quien escribió Moisés y los profetas, ya lo encontramos. Lo estábamos esperando y ya llegó. Entonces para ellos fue una bendición, porque realmente ellos no tuvieron ningún tipo de estorbo, no tuvieron ningún tipo de impedimento para dejarlo todo y seguir al Señor. Así es de que todos los que lo estaban esperando, simplemente cuando el Señor llegó y los llamó, pareciera que ya tenían las maletas listas, como cuando llegó el Señor a donde estaba Mateo o Leví cobrando los impuestos, en Mateo capítulo 9. Dice la Escritura que llegó el Señor a donde estaba Mateo y le dijo, sígueme, y al instante dejó el banco de los tributos y comenzó a seguir al Señor, porque su corazón ya estaba dispuesto. Ahora bien, dice la Escritura que cuando los discípulos vieron partir al Señor, allá en el libro de Hechos capítulo 1, vamos a darle lectura. Hechos capítulo 1, del verso 8 en adelante. Amén, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sí dice así, ¿verdad, hermanos? Entonces el Señor fue arrebatado entre una nube, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como lo ves que se va, así lo vas a ver que viene. Quiere decir que el Señor les estaba anunciando una segunda venida, un segundo regreso. Sin embargo, así como para cuando vino por primera vez se hicieron preparativos, ahora en su segunda venida
el pueblo también necesita hacer preparativos. Hace unos momentos cantaba ese canto, vamos a prepararnos mejor. Porque dice la Escritura, tú también tienes que hacer preparativos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19. Y a su nombre, hermanos. Vamos a leer del verso 7 en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado, ¿qué, hermanos? Las bodas del Cordero. ¿Y qué pasó, hermanos? Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Quiere decir que aquellos discípulos que vieron al Señor subir al cielo en una nube, empezaron a escuchar también. Así como ves al Señor que fue arrebatado en una nube, Él va a regresar a la tierra igualmente. Pero así como tuviste que prepararte para su primera venida, tienes que prepararte para su segunda venida. Y en la ocasión que vino por primera vez, tú tenías que preparar tu corazón tenía que estar bien dispuesto, dispuesto a escuchar, ¿sabes? Dispuesto a obedecer. Pero ahora los preparativos van todavía más allá de eso, porque ahora no te vas a preparar solamente para que Él venga, ahora te vas a preparar para desposarte en las bodas del Cordero con Él. Amén. De tal manera que no hay tiempo que perder, hay que poner manos a la obra. Particularmente en los últimos tiempos, esa iglesia elegida por Dios para casarse con Él en las bodas del Cordero, definitivamente que no tiene nada de tiempo que perder. Tú y yo no podemos desperdiciar el tiempo. Al contrario, dice la Escritura que debemos de redimirlo porque los días son malos. ¿Y por qué los días son malos? Vamos a verlo en la Escritura allá en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Verso 3. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué, hermanos? De tu venida. ¿Y de qué más? Y del fin del siglo. Señor, dinos, ya nos dijiste que tú vas a regresar, te vas a ir, pero ya nos has dicho que vas a volver a nosotros. Ya sabemos que no tardas mucho, que en un poquito tiempo y te vas a ir de con nosotros. Pero ahora dinos, ¿cuándo vas a volver a nosotros? ¿Qué señal nos va a servir para darnos cuenta que tu venida ya está cerca y poder estar preparado? Entonces, el Señor comenzó a hablarles y les dijo, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ¿qué, hermanos? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de qué, hermanos, de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces dice la escritura, mira, va a haber guerras, va a haber rumores, va a haber pestes, va a haber hambres, va a haber terremotos. Los van a aborrecer. El mundo los va a aborrecer por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Y sabes, van a ser malos días. El amor de muchos se enfriará. ¿Y qué significa eso de que el amor de muchos se enfriará? Vamos a leer allá, hermanos, en la escritura, en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. ¿Lo tenemos, hermanos? El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Y luego, ¿qué más dice? Pon atención. Cuando el Señor venga, el amor de muchos se enfriará. Y eso no es lo peor. Cuando el Señor venga, muchos dejarán de amar al Señor Jesús. Y va a estar en serios problemas la iglesia, el creyente, que permita que su amor al Señor se resfríe. Y va a estar en serios problemas el creyente o la iglesia que deje de amar al Señor Jesús. Porque el que lo deje de amar, dice la escritura, sea maldito. No hay escapatoria. No hay nada que hacer. ¿Sí se entiende, hermanos? Si tú y yo perdemos el amor por el Señor, no hay nada que hacer. Simplemente la escritura lo dice así de claro. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Un día le preguntó el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Si el Señor nos preguntara a ti y a mí: ¿me amas? ¿Tú qué contestarías? ¿Qué contestarías? Lo mismo que Pedro. Y Pedro contestaba lo mismo casi que todos los demás. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Y de seguro todos contestaban: Señor, tú sabes que te amo. Pero la pregunta es: ¿amas al Señor como debieras llamarlo? ¿Amas al Señor como Él nos ha amado a nosotros? Él lo dejó todo por amor a nosotros.
Y tú y yo podemos dejarlo todo por amor a Él. Y si la respuesta es que tú y yo no somos capaces de dejarlo todo por amor a Él, quiere decir que nuestro amor necesita aumentar, incrementar, subir de nivel, de medida, de intensidad. Porque tú y yo no podemos estar preparados como el Señor quiere que estemos preparados, simplemente si tú y yo dejamos que nuestro amor por Él se enfríe o simplemente deje de ser. De tal manera que una de las formas en las que tú y yo necesitamos prepararnos es en pedirle a Dios que el amor de nuestro corazón para Él, en vez de menguar, enfriarse, aumente, ¿verdad? Llegue a ser absoluto, perfecto. Porque dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera cualquier temor. Esos días anteriores a la venida del Señor son días para darle miedo a todos. Dice la Escritura que habrá pestes y hambre. Sí dice así, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo nos sentimos nosotros ahora en la pandemia? ¿Cómo nos sentimos? ¿Llenos de valor o con temor? Porque siendo francos, hay que saber ser francos. Tú y yo nos vimos llenos de temor. Llenos de temor. Hubo tanto temor que la gente dejó de congregarse. Hubo tanto temor que la gente dejó de amar, incluso hasta a su familia. Hubo muchas familias que dejaron abandonados a sus familiares por el temor a la muerte. Y si hubo tanto temor en esa época de peste, quiere decir que nuestro amor todavía no es perfecto. Quiere decir que tú y yo necesitamos prepararnos todavía más y pedirle al Señor que nos dé un perfecto amor. Porque el perfecto amor va a hacer que tú y yo no tengamos miedos en días como esos de los que habla Mateo 24. Días con guerras, con rumores de guerras, con hambres, con pestes, días de persecución, días de aborrecimiento por causa del nombre del Señor. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Estamos preparados? Porque si no estamos preparados, dice ese canto, y lo cantaban nuestros hermanos. ¿Quién cantó ese canto? Hay que estar listos. O yo lo escuché nada más. ¿Sí lo cantaron? ¿Y qué dice ese canto? Hay que empezar desde ahora. La pregunta es, ¿ya estamos preparados como para enfrentar y vivir esos tiempos sin temor? Y si la respuesta es no, Señor, no estoy preparado, pues entonces es como dice el canto, hay que empezar desde ahora. Ahora bien, esos días no solamente van a ser días de un amor muy débil. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Verso 15 al 17. Amén, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 17 dice así: yo conozco tus obras, ¿que qué, hermanos? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres, ¿qué, hermanos? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces esos días en que venga el Señor van a ser días de tibieza. Pongamos atención en esto.
¿A quién le está hablando el Señor esto? A la iglesia de la Odisea. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? ¿A quién representa la iglesia de la Odisea? ¿Saben que la iglesia de la Odisea fue la última de las iglesias que recibió un mensaje de parte del Espíritu de Dios? Porque a la primera iglesia que le habló fue la de Éfeso, luego la de Esmirna, ¿verdad? Luego la de Tiatira, ¿verdad? Luego siguió con Pérgamo, luego siguió, hermanos, con Filadelfia, con Sardis, y a la última iglesia a la que le habló el Espíritu era la iglesia de la Odisea. Una iglesia que tenía problemas de tibieza, no era fría ni caliente. ¿Sabes que los últimos tiempos, cuando el Señor venga, cuando tú le preguntes a la gente, ¿crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Oye, ¿tú crees que Él te va a salvar? Claro, Él es muy bueno. Él es un buen Dios. Él vino a salvarnos. Yo creo en Él. Todos van a decir que creen en Dios. Es más, dice la Escritura que en esos postreros tiempos van a abundar los profetas. Sí, dice así, ¿verdad? Porque van a ser tiempos de muchos profetas, de muchas profecías, pero falsas. A muchos los van a engañar, pero no les van a engañar diciendo yo soy Buda, yo soy Mahoma. Los van a engañar ¿cómo, hermanos? Yo soy. ¿Quién, hermanos? El Cristo. Yo soy el Cristo, soy el Cristo, soy de Cristo y soy Cristo. Cristo mora en mí, Cristo está en mí, yo soy de Cristo. Van a ser tiempos donde van a abundar los profetas que dicen que son de Cristo y a muchos los van a engañar. Pero lo cierto es que todos esos profetas van a ser como los escribas y los fariseos, que decían, nosotros somos discípulos ¿de quién, hermanos? De Moisés. Pero hacían todo lo contrario a lo que Moisés decía. De todo lo que Moisés les enseñó no hacían nada. Así también todos esos falsos profetas, de todo lo que Cristo les pudo haber enseñado, absolutamente no hacían nada. Por lo tanto van a ser tiempos donde mucha gente va a decir que es de Cristo, pero sus hechos van a negar que sean de Cristo. Va a haber mucha tibieza, no van a ser fríos, no van a decir no, yo soy ateo y yo no quiero nada de Cristo. No, van a decir no, sí venimos de parte de Cristo, Él nos mandó, Él nos puso a hablar, a anunciar la salvación. Pero es pura tibieza. Es pura tibieza porque no va a haber afecto, fervor, no va a haber fuego de Dios en sus corazones. No va a haber una decisión ferviente y determinante como para que digan yo soy de Cristo y fuera de Él no acepto nada. La iglesia de la Odisea tenía una posición muy cómoda, pero dijo el Señor, por cuanto no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y la falta de calor provoca lo mismo casi que la falta de amor, porque la falta de amor provoca, si es más o menos, sí amo al Señor, pero no lo amo como debiera. Sí amo al Señor, pero mi amor se resfrió, ya no es como antes. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, yo sé que tú me amas, conozco que me amas, pero ya no me amas como me debes de amar, como antes, como al principio, ¿sabes? Y ahora tu amor se ha resfriado. Y la consecuencia de ese resfrío en el amor es pérdida, porque el que persevere hasta el fin, conservando un amor sin altibajos, constante, es más, ascendente al Señor, trae salvación. Pero la pérdida o el menoscabo de amor trae perdición.
así como la pérdida de calor, de afecto, de fervor por Dios, provoca que sea vomitada nuestra vida de la presencia del Señor. Entonces, Dios le dijo a aquella iglesia: por cuanto no eres ni fría ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y finalmente también, una de las cosas que va a pasar en los últimos tiempos es la falta de unción. La unción debe de ser como el amor. Y no nomás la unción debe de ser como el amor, y debe de ser también como el calor, el afecto de nuestro corazón hacia Dios. La unción debe de ser de esta manera. Vamos a leer Eclesiastés. Capítulo 9, verso 8. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Y qué dice, hermanos? Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En Mateo capítulo 25, la escritura nos dice lo siguiente. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestras lámparas, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué, hermanos? Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte más bien a nosotras, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿qué, hermanos? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. En Efesios capítulo 5, verso 18 nos dice la escritura: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, una de las cosas que también va a ser notoria en los últimos tiempos, en los tiempos ya muy cercanos a la venida del Señor, es que la falta de unción en las iglesias, en los creyentes, va a ser evidente. Va a haber cristianos que tienen unción, pero que ya están bajo riesgo de que su aceite se acabe, bajo riesgo de que su lámpara se apague. Y movidos por su necesidad, van a empezar a pedir aceite a quien también lo necesita, no a quien lo puede dar, sino a quien también lo necesita. Sabes que por falta de esa unción, aquellas vírgenes que no estaban preparadas, no se prepararon con la suficiente medida de aceite, se quedaron fuera de las bodas. Falta de aceite, falta de amor,
falta de calor, falta de fervor. Tú y yo necesitamos mirar nuestros depósitos. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos mirar nuestro corazón. Tú y yo necesitamos conocer si tenemos lo necesario para salir al encuentro con nuestro Dios. En pocas palabras, necesitamos saber si estamos preparados. ¿Cómo está el amor en nuestro corazón? ¿Cómo está la unción en nuestro corazón? ¿Y cómo está el calor hacia Dios? ¿Cómo es nuestro espíritu? ¿Tibio, frío o ferviente, lleno de calor? Porque se va a necesitar esto. Se va a necesitar mucho amor, mucha unción y mucho fervor a la hora de vivir esos últimos tiempos anteriores a la venida del Señor. Porque para resistir la persecución, junto con las pestes, junto con las guerras, junto con el aborrecimiento, se necesitan combustibles que todo lo puedan. Y el único que todo lo puede es el amor. Se necesitan milagros y operaciones imposibles para el hombre, y el único que las hace es el Espíritu de Dios. E incluso se necesita que tú y yo no tengamos frío, porque nuestra salida, porque la venida del Señor, dice la Escritura, pídele que no sea en invierno o en día de reposo, que no te agarre con frío, sino que te agarre con una condición de verano espiritual, de calor en tu corazón, en tu vida. Ahora bien, nuestro Señor, en nuestro texto que iniciamos, en Lucas capítulo 12, verso 49, dijo: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. Sí dice así, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué dijo el Señor, fuego vine a echar en la tierra? No nomás venía a echar fuego. El fuego tiene simbolismo de muchas cosas. El fuego representa amor. Vamos a leer en Cantares, capítulo 8, verso 6. Cantares, capítulo 8, verso 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte. ¿Qué, hermanos? El amor, duros como el Seol, los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto que, hermanos, lo menospreciaría. Entonces dice la Escritura que el amor son como fuertes brasas de fuego. Y el Señor vino a echar ese fuego en nuestro corazón. Tú y yo tenemos que venir al Señor. ¿Sabes que el único que vende fuego, que produce amor en nuestros corazones, es el Señor? Tú y yo no podemos ir a buscarlo, ¿verdad? Ni en Mahoma, ni en la Virgen, ni en San Judas. Tú y yo tenemos que ir al Señor Jesús. Porque si tú y yo no vamos a Él y le decimos, Señor, yo necesito de ese amor tan fuerte por ti, que esos fuertes vientos, esos tiempos previos a la venida del Señor van a ser como ríos impetuosos, hermanos. Es más, Apocalipsis dice así. En el capítulo 12 de Apocalipsis dice que el dragón aventó de su boca como un río detrás de la simiente de la mujer para ahogarlo, para arrastrarlo. Pero la tierra ayudó a la mujer
tragándose el río. ¿Sabes? Pero dice la escritura aquí que esos ríos al amor así de intenso no lo logran apagar. De tal manera que el Señor dijo: yo vine a echar fuego a la tierra. Y tú y yo podemos preguntarnos: ¿y para qué, Señor? Para que tú vengas a mí, como dice Isaías, a todo el sediento, al que tiene hambre, ¿va? Al que necesita, venga sin dinero y sin precio y compre de mí lo que ocupe, lo que ocupe. Tú y yo necesitamos de ese amor ferviente. Decía mi hermano Joel: si alguno tiene algo contra su hermano, déjelo atrás. Dígale: Dios mío, quita cualquier cosa que haya en mí y pon ese fuego que yo necesito de ti. Porque no voy a poder vivir esos tiempos y resistir en el día malo si no me preparo haciendo la compra de ese fuego de amor por ti para mi corazón. Porque la única forma de que tú y yo no seamos maldecidos por falta de amor a Dios, o que tú y yo no seamos incluso excluidos porque nuestro amor se resfrió hacia Dios, es que tú y yo compremos, abonemos, que tú y yo vayamos y le digamos: Señor, concédeme amarte más y más día con día. Concédeme que ese fuego de amor no se apague en mi vida. Pero ese fuego que Jesús venía a echar no solamente significa amor. Hechos capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Amén, hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí dice así, hermanos? Y por cierto, ¿en dónde estaban unánimes juntos? Allá en un aposento alto, ahí estaban orando. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ese fuego que el Señor venía a echar, ¿sí? Ese día de Pentecostés lo echó como lenguas de fuego sobre los discípulos. Pero dice la Escritura que lo que los discípulos recibieron fue el Espíritu Santo. Y fueron llenos. Y toda la gente dijo: estos están llenos de hostia. Estos están borrachos, están embriagados. Ya tomaron tanto que enloquecieron como un borracho. Pero no, estaban llenos de su Espíritu Santo. Y esa iglesia iba bien, iba bien. Ahora ya estaba, hermanos, preparada. Esa iglesia estaba en su punto para que el Señor viniera en esos tiempos y no tuviera complicaciones. Porque esa iglesia no estaba como las vírgenes insensatas. Esa iglesia estaba como las vírgenes prudentes, llenas de aceite. De tal manera que si el Señor venía en ese día, ellos tenían la provisión de aceite necesaria para entrar a las bodas. Pero ese mismo fuego tiene otro simbolismo. Vamos a leer Santiago capítulo 5. Y a su nombre, hermanos. Santiago capítulo 5, verso 17 y verso 18. Amén, hermanos. Elías era hombre sujeto a pasiones, ¿qué, hermanos?
semejantes a las nuestras. Pero Elías era un hombre de un espíritu ferviente. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo, ¿qué, hermanos? Dio lluvia, y la tierra, ¿qué, hermanos? Produjo su fruto. Fíjense bien, como Elías era de un corazón ferviente, él oraba con fervor, y la tierra producía su fruto. Los cielos se abrían o se cerraban por esa oración ferviente que Elías hacía. Pero ¿por qué Elías era un hombre de un espíritu ferviente? Porque él no andaba, hermanos, con tibiezas ni con frialdades. Él nunca anduvo con frialdad o con tibieza en su vida como creyente. Él era de un espíritu ferviente. Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a darle lectura. Verso 22 al verso 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Sí dice así, ¿verdad, hermanos? Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de ¿qué, hermanos? De fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo ¿qué, hermanos? ¿Por qué Elías quería que Dios respondiera por fuego? Porque el pueblo tenía un problema muy parecido al que tenemos nosotros. ¿Cuál era ese problema? Verso 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Entre qué, hermanos? Entre 2 pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Sí dice así, verdad, hermanos? Y si Baal es Dios, pues síguelo a él. Pero no andes siguiendo al Señor 3 días y a tu Baal los otros 4. Decídete, defínete. Tienes que ser frío o caliente, pero no hagas como el pueblo, que con un pie adoraban a sus dioses y con el otro al Señor. Eso se llama tibieza. El que tú y yo estemos hoy siguiendo al Señor, y mañana y pasado y al día siguiente andemos desaparecidos sin que nadie sepa de nosotros, eso se llama tibieza. Sí, eso es tibieza. Y el pueblo tenía ese problema, porque Elías dijo: bueno, pues si Jehová es Dios, síguelo a él. Pero si no estás seguro, no estás convencido de que Jehová sea Dios, si tú crees que Baal es Dios, pues vete en pos de él. Sí les dijo, ¿verdad? Pero vamos a arreglar este asunto de esta manera. Vamos, ustedes invoquen a su Dios, y yo voy a invocar al Señor. Y el que responda por fuego, ese va a ser el Dios. Y el pueblo dijo: pues bien dicho. Y entonces Elías comenzó a orar. Y ahí en el verso 36 del capítulo 18 dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú, ¿qué, hermanos?
que vuelves a ti el corazón de ellos, les quitas la tibieza y de una vez les das un espíritu ferviente para ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, todo el pueblo prendió a los profetas de Baal y los llevó a donde Elías los mató. Pero ahora ese corazón del pueblo había vuelto finalmente al Señor. ¿Sabes que es muy común que tú y yo estemos aquí, pero nuestro corazón anda en otra parte, detrás de los dioses, con el pendiente? Híjole, se me hace que no me van a pagar lo que me habían dicho que me iban a pagar, porque hoy domingo me dijeron que yo tenía que ir. Y es muy frecuente que nos pase que tú y yo no andamos a veces en paz, porque queremos estar aquí y al mismo tiempo queremos estar allá, porque sabemos que tenemos compromiso con Dios, sabemos que Dios ha hecho cosas buenas con nosotros y nos sentimos comprometidos para ir a buscarlo, pero al mismo tiempo el amor a la familia, el amor a nuestros gustos nos impulsa a estar en otro lugar. Y ahí andamos, voy o no voy, voy aquí o voy allá. Y Elías sabía, dijo, lo que este pueblo necesita es fuego de Dios, pero un fuego que le quite esos dos pensamientos, esos dos sentimientos, esa tibieza, y que los haga seguir al Señor con determinación. Y sabes, en los últimos días muchos corazones van a tener la tendencia a claudicar, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Sabes? Porque mientras todo está bien es fácil cantar, pero en el dolor, hermanos, tenemos dificultades. En estos tiempos en los que vivimos, esa tibieza nos acarrea muchos problemas. Pero imagínate al aumentar la maldad. Por eso dice la Escritura que muchos entonces tropezarán. Pero el Señor tenía el fuego que tú y yo necesitamos. Él tiene el fuego que tú y yo necesitamos. Él vino a echar ese fuego que tú y yo necesitamos. Porque Él vino a echar fuego que produjera unción para nosotros. Él vino a echar fuego que produjera amor perfecto para Dios en nuestro corazón. Y Él vino a echar fuego en nuestro corazón que le quitara perfectamente la tibieza. ¿Sabes que ese día, ese pueblo de Israel entonces estaba listo para que el Señor viniera? Pero el problema es que por fin se había deshecho del temperamento tibio. Y se tardó hasta el día del Pentecostés para quitarse la vanidad, lo vacío del corazón y llenarse de unción. Y Pedro, ¿cuánto tiempo se tardó para poder por fin amar a Dios? Al punto de entregarlo todo, incluso su vida por el Señor. Fue hasta que el Señor le dijo, de cierto te digo que otro te seguirá y te llevará donde no quieras, dándole a entender con qué muerte iba a glorificar al Señor. ¿Sabes? En estos días de oración, tú y yo tenemos muchas cosas que pedirle al Señor. Pídele lo que te haga falta a ti, porque yo le voy a pedir al Señor lo que siento que me hace falta a mí. Amén. ¿Sabes? Yo sé que el Señor va a venir. Y sé que me está dando tiempo para prepararme.
Porque su palabra así lo dice: el Señor no retrasa su venida como algunos piensan que se está tardando. Él está siendo paciente porque no quiere que te pierdas, ni tú ni yo, y por el contrario quiere que este tiempo que nos concede, tú y yo lo aprovechemos en prepararnos. Prepárate. Así como su esposa se preparó. Y entonces, si una vez preparado, con un corazón lleno de amor, lleno de unción, lleno de fuego, de calor, fervor hacia Dios, tú y yo vamos a estar bien dispuestos. Y su venida, no va a ser para maldición, va a ser toda una grande celebración, una fiesta completa. Porque Dios quiere que eso sea su venida para ti y para mí. ¿Sabes, hermano? Decía mi hermana Xochitl: yo me siento triste porque en mi casa, oye, hermana, ¿en dónde fue la oración el día de ayer, mi hermano Efraín? ¿En su casa? Pues yo no estoy de acuerdo, yo creo que fue en la calle. ¿Qué? O sea que fue en su casa y en la calle. No. ¿Y dónde fue la oración? El viernes, mi hermano Fernando. ¿Qué? En la casa y en la cochera. ¿Y no hubo tampoco en la calle? ¿Sabe? Casa, cochera, calle, tú no te andes fijando. Pero el Señor necesita ver que tu corazón está dispuesto. Nosotros, gracias a Dios, no vamos a buscar los primeros asientos. Al que le toca adentro porque llegó primero, pues gloria a Dios. Y al que le toca a medias porque llegó ya después de los primeros, pues gloria a Dios. Y al que le tocó en la calle, pues gloria a Dios, que no sea por gusto, ¿verdad? Sino porque, bueno, tuvo contratiempos, pero logró vencer y Dios le concedió llegar. Y allí, en la calle. ¿Sabes, hermano? Los calendarios no pueden estar ahí semanas vacíos, esperando que tu corazón y el mío se decidan. Tú y yo no podemos aprovechar el tiempo. Y si un mes no nos alcanza, pues agarramos el otro, hermanos. Mientras Dios nos concede estar aquí, hay que agarrar el tiempo. Y decirle a Dios mío: dame de ese fuego, yo quiero de ese fuego, porque no me quiero quedar. ¿Sabes? No quiero que mi casa se quede sin ti. Y cuando digo que no quiero que mi casa se quede sin ti, me refiero a esta casa, pero también me refiero a toda mi familia. ¿Sabes que la perdición va a ser eterna? Y tú y yo no debemos de andar jugando ni bromeando con esas cosas. Amén. No son chistes, no son juegos, no son cosas para entretenerse. Hay que comprar lo que necesitamos comprar. Dios está dispuesto a venderlo, sin dinero y sin precio. Y Dios nos ayude. Ciertamente tenemos estorbos, dificultades, tropiezos, pero Dios es bueno, Dios nos ayuda. El día de ayer me decía mi hermano Jorge: yo no voy a poder ir, tengo unas cosas que hacer. ¿Dónde anda mi hermano Jorge? Sí me dijiste eso, mi hermano Jorge. Pero gracias a Dios después me dijo: hermano, logré desocuparme, ya estoy listo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el plan? Le digo: el plan es el de siempre. Hay que buscar al Señor. Y hay que empezar desde ahora. Y qué bueno que tenías un montón de estorbos. En eso no me alegro. Qué bueno es que Dios te concedió vencerlos. Amén. Y también me ayudó a vencerlos a mí. Dije: ahora sí me pusieron en aprietos. Pero no le hace. De alguna u otra manera, aunque en aprietos, yo sé que Dios no nos va a dejar sin ayuda. Porque Dios no quiere traer un fuego y que tú y yo nos quedemos mirando sin adquirir de él nada. Por el contrario, quiere que en todo tiempo ese fuego esté también en nuestra vida.
Sí, porque el fuego debe de ser así como el aceite y como el fervor, de una medida abundante y constante, no de una medida fluctuante, sino de una medida abundante y constante. El mundo no se da cuenta de lo que va a suceder, si dice así el canto, ¿verdad, hermanos? Pero a ti y a mí el Señor sí nos hace saber. Dios les bendiga. Por cierto, ¿cuántos vamos a ir a Chapala mañana? ¿Te preparas, mi hermano Joel? ¿Eh? ¿Te preparas? ¿Cuántos van a ir mañana a Chapala? ¿Y a qué van? ¿A que nos toque el lugar hasta adelante? No, donde nos toque. Donde nos toque, pero que nos toque. A uno le tocó allá, por allá lejos del campamento, pero gracias a Dios le tocó. No quería ir, andaba rebelde, dijo, yo no voy. Pero gracias a Dios que allá lo agarró el Señor. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Sí entiende de qué le estoy hablando? Moisés los mandó llamar a 70, porque Dios le dijo, júntame 70. Pero hubo unos que dijeron, no, yo no voy. Dios te llene de lo que te debe de llenar donde quiera que andes. Y Dios quite toda rebelión y todo estorbo de la vida de todos nosotros. Amén. Al que por rebelde, Dios lo agarre y lo toque donde esté. Y al que por diligente y por dispuesto, pues Dios lo agarre y tenga misericordia y no nos deje también sin esa medida de fuego que tú y yo necesitamos. Dios bendiga a toda su iglesia. Dios bendiga a cada una de nuestras vidas. Dios permita que el tiempo no pase de balde. Yo me gozo mucho al ver cómo Dios abre puertas y casas y corazones. Cómo Dios le da entendimiento. Yo sé que este mes es corto, yo sé que este mes no alcanza, pero como les digo, si este mes no alcanza, tenemos el que sigue y el que sigue mientras Dios aquí nos tenga. Amén, hermanos. Mientras Dios aquí nos tenga. Y sabes, si se acaban los meses de oración y vienen los días de confraternidad, ve, pero ve con la misma meta, con el mismo propósito, con el mismo objetivo. Amén. Dios mío, no dejes que yo me quede sin la provisión de ese fuego en todas sus manifestaciones. Amor, unción, fervor, no dejes que yo me quede sin eso. Concédeme tener una victoria completa. Y que la paz gloriosa de nuestro Señor Jesús sea con todos nosotros. Vamos a pasar al altar.